pacto por la democracia, aquel pacto que permitió la salida del doctor Balaguer en el 1996 y el proceso ese pacto que trajo... lo ideó Danilo Medina. Y lo presentaron Danilo, Leonel y Temo a Balaguer. Y después fueron a Peña Gómez y ahí empezó a lograrse ese acuerdo. Eso no lo contó a mí, a Julio, no lo contó Temo y Danilo. Ese pacto, bueno, fue el resultado de un consenso entre las diversas fuerzas políticas. Sí, pero... No, en el aire. Hay muchas historias sobre el pacto. En el momento, al momento de presentarlo, se generó la posibilidad de un cambio político después de procesos electorales cuestionados como lo del 90 y lo del 94, hasta que volvimos al escenario que tenemos hoy, de repetir lo mismo, ¿no? Y de funcionarios permanentes, eternos, al frente de las instituciones públicas. Nosotros hemos notado, haciendo una evaluación de la realidad de nuestro país, un gran esfuerzo de diversos grupos por segmentar la sociedad dominicana y segmentarla por dividirnos en grupos por actividad, por intereses, incluso por preferencia sexual, nos dividen en género, nos dividen en brecha generacional, nos dividen, por ejemplo, a la hora de afrontar el tema de la violencia, que es un tema que nosotros decimos que el país debe enfrentar de manera integral y no segmentado, porque estamos amenazados por la cantidad de muertes que se producen de manera violenta en la República Dominicana, que estamos prácticamente liderando la región, el tema del desorden en el tráfico, en el tránsito, a pesar de la nueva ley, que lo único que ha conseguido es que las multas sean más caras y que esas multas solo se le aplican a los conductores que andan en vehículo privado. Es decir, es la clase media la que está más forzada con estas multas, porque ni se la ponen a los carros de transporte público que andan violando la ley para todas partes, y mucho menos a las motocicletas que están y se mueven libres de todo. Tenemos una institución de control de droga que le pone droga a los jóvenes. La multa de lo AME, como digo, solo se le aplica a los vehículos de transporte privado. Agentes de la seguridad pública atracan. Hay un caso, por ejemplo, donde pudimos ver un miembro de la Armada que fue detenido y golpeado. Lo intentaron linchar en Santo Domingo Este, en Los Mameyes. Y eso usted lo puede buscar en las redes. Pero lo vemos, estamos yendo para atrás, independientemente de todo el supuesto avance institucional del que nos hablan nuestras autoridades. Entonces vemos que hay mucho más campaña para cuestiones que nos dividen. Cuanto más divididos estamos, más vulnerables somos. Más divididos estamos, somos más vulnerables. No se diseñan políticas para proteger a la gente más vulnerable. Ahora estoy escuchando por parte de algunos líderes políticos un afán por modificar la Constitución para unificar las elecciones. Y sobre todo lo he escuchado mucho por los dirigentes del empequeñecido Partido Reformista. Y incluso Quique está hablando de que con lo que se va a gastar los 4.000 millones, pues puede levantarse un muro en la frontera. Pero yo no he visto a Quique preocupado por el desorden migratorio fomentado y atizado desde el Estado, por el gobierno de Leonel primero y después por el gobierno de Medina, que fue que le puso la fresita al helado. Una situación que nos perjudicará a todos al final de la jornada, pero la gente no analiza causas, sino efectos. Como los usuarios de los hospitales públicos en la República Dominicana es el quintil más bajo, el quintil más pobre, los que tienen menos acceso a recursos, ese quintil no importa. Los hospitales por eso fueron desmantelados en el país, los 56 más importantes a la llegada de Medina. Creo que menos de un 10% ha sido terminado, y estoy hablando de que fue en el 2012 y 2013,
Y nadie salió a protestar por eso, porque los hospitales estaban en esas condiciones. Ni se sabe qué cantidad de personas murió por hospitales que estaban siendo intervenidos en materia de construcción y que tienen prácticamente 7 años en ese proceso. ¿Por qué no salió nadie a protestar? Porque entendimos que a nosotros no nos afecta. Y como decía Bertolt Brecht, se llevan a los comunistas, pero yo no soy comunista. Se llevan a los religiosos, pero yo no soy religioso. Pero cuando me vengan a buscar a mí, entonces no estará nadie. Esta sociedad tiene una serie de desafíos que necesita manejar como colectivo nacional, que necesita que se gestione con responsabilidad. Pero ¿qué tenemos? Un liderazgo político cuyos privilegios lo mantiene en una burbuja que no le permite ver lo que está ocurriendo en la parte más perjudicada de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, la principal actividad de generación de empleo en el país, que se puede decir que es la construcción, y en este renglón, cuando usted analiza, menos de un 6-7% de la gente que está trabajando en esto es un ciudadano nacional. Pero incluso los vendedores de la calle, los vendedores improvisados, cuando usted va, cerca del 90 o 95% es venta informal e ilegal, instalado en las diversas ciudades, en todos los lados, sin ningún tipo de control. Entonces todo eso va generando un ambiente caótico que por más crecimiento que estemos exhibiendo nos puede pasar, como le pasó a estos bancos en Estados Unidos, por ejemplo a Lehman, que Lehman 2 meses antes de la quiebra del 2007, 2 meses antes, consiguió una calificación AAA. Es decir, tenía una calificación de que era una institución sólida por las calificadoras de riesgo que ya han construido una reputación de que lo que ellos dicen es palabra de Dios, y al final, cuando le cayó sobre la cabeza a la economía norteamericana con impacto global, generó una crisis que todavía estamos en una política, utilizando una política monetaria para buscarle solución, denominada flexibilización cuantitativa. Entonces, esos discursitos que ahora nos quieren montar para cocinar una modificación constitucional acelerada con el propósito de cumplir, y esto lo muestra lo que nos dijo Charlie ahora y también las declaraciones de Reinaldo Pared, que había un compromiso de sectores con la modificación constitucional que no estaba claro, pero que lo estaban tratando de hacer de manera soterrada, pero estaban comprometidos con modificarle, con acomodarle la Constitución a las pretensiones de reelección del presidente Medina y su gente, porque no se iba a reelegir solo Medina. Medina se reeligió en el 16, pero se reeligió con todo y gabinete. Y la otra reelección iba a ser con todo y gabinete también. Y si reelegimos al PLD es el mismo gabinete, porque cuando nos vamos, prácticamente el 60% del gabinete de Medina es el mismo gabinete que viene con Leonel desde el 2004. Es gente que se ha hecho longeva en las posiciones públicas, olvidando lo que dice Bernard Shaw, que los funcionarios son como los pañales desechables. Hay que cambiarlos regularmente por las mismas causas. Entonces, cuando estos ambientes de corrupción, de permanencia se fomentan, también viene la corrupción. Viene la ostentación de privilegios, porque ya usted siente que no tiene que rendir cuentas. Y esto es lo que llama a la sociedad a reflexionar sobre si vamos a dejar que grupos se instalen en el poder con un modelo de democracia clientelar, usando el poder público, para ostentar todo tipo de privilegios y dejarnos en el caos y en el desorden como estamos viviendo los dominicanos hoy. Comunícate 809-540-106.